Bienvenidos, Graciela Cano les saluda desde Guatemala. El tema de disertación el día de hoy es las víctimas colaterales de violencia contra la mujer y el acceso a la justicia. Para iniciar una pequeña reflexión con la siguiente frase. Solo es posible engañar a la violencia en la medida en que no se prive de cualquier salida o se le ofrezca algo que llevarse a la boca. René Girard, un autor de los favoritos dentro de estos temas de psicología jurídico forense. Este tema es muy importante porque es una investigación concluida que se realizó eh, por alumnos del posgrado de Ciencias del Comportamiento, Estudio e Investigación del Ser Humano, y por alumnos del posgrado de Investigación Científica, Freddy Alberto Ardón de Caro, Teodulo José Carlos Cifuentes Chávez, Byron Emilio Noguera Torres y su servidora, como estudiante del posgrado de investigación científica en la Universidad Galileo. Eh, esta investigación, esta investigación pretendía determinar la relación integral y algunos de los derechos humanos, la integridad, el derecho a vivir sin violencia, de llevar una vida libre, digna, principalmente de los adolescentes que viven dentro de ambientes violentos y sin oportunidad de ser atendidos por alguna red de derivación. Basados en la Convención de los Derechos del Niño, publicaciones varias y el Protocolo de Atención a las Víctimas en Guatemala del ente rector, fundamentados en la situación actual de violencia de género y la repercusión que tiene directamente en el desarrollo integral de los niños, de estos menores, tomando en cuenta la garante de que los estados tendrán que hacer cuando esté en sus manos para proteger a la infancia que ha vivido estas situaciones y ofrecerles una atención específica, tomando medidas positivas para apoyar su recuperación y concluir, obviamente, presentando a grosso modo los resultados de la investigación. La violencia que se ejerce en contra de la mujer en sus diferentes manifestaciones es un tema cotidiano y que se encuentra presente en todos los ámbitos dentro del territorio nacional, obviamente también de manera internacional, ¿verdad? Y sin embargo, se ha descuidado acá en el país o se considera tabú hablar de quienes muchas veces sufren en silencio y quienes han sido olvidados por el modelo de atención creado en Guatemala dentro de las leyes de protección hacia la mujer. Son aquellos que resultan afectados emocionalmente y posiblemente solo sean identificados como víctimas colaterales, si al caso, dentro de un número más e invisible totalmente de la estadística de producción. Nos estamos refiriendo a los hijos de víctimas de violencia contra la mujer. La diversidad de síntomas que se logra detectar dentro de una entrevista psicológica forense a estos pequeños, a estos menores, de violencia contra la mujer llevan al encuentro de desórdenes con mayor prevalencia dentro de la población. Este estudio se realizó específicamente en el altiplano del país y que gracias a la detección se brindó la atención de los síntomas que que producen y que se concentraron en 3 regulares diagnósticos que se pudieron identificar. El objetivo del trabajo eh, es brindar una perspectiva que permita observar de manera congruente en la práctica el enfoque de género y la manera en que las sintomatologías recurrentes sin atención pueden generar secuelas irreversibles como daño psicológico instalado en los adolescentes que conviven dentro del círculo de violencia y sin ser tomados en cuenta para la atención a consecuencia de ser víctimas invisibles dentro del sistema de justicia. Se pretende determinar también la relación que una óptima salud mental tiene con el balance en algunos de los derechos humanos, principalmente en los adolescentes que viven dentro del ambiente violento, sin oportunidad de mejorar su calidad de vida y excluidos del sistema, pero que también muchísimas veces y en silencio son víctimas de violencia intrafamiliar también. Se espera hacer conciencia en cuanto al problema que actualmente es generado en la sociedad a través del delito de violencia contra la mujer y que en determinados casos aparecen solapadas las características atribuidas a las diferentes tipologías de los agresores. Eh, para ello vamos a poder ver parte del estudio
vamos a poder conocerlo. Y se inició con la revisión literaria, que establece que las respuestas psicológicas reflejadas en los hijos adolescentes de madres víctimas de violencia contra la mujer derivan de varios factores, y esta puede ser manifestada en diversas formas, denotando que las más frecuentes y que se presentan con una comorbilidad, entre ellas son los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad y los trastornos mixtos. Varios autores han realizado investigaciones y han identificado los procesos evolutivos en los hechos violentos presentes en los progenitores, desarrollando respuestas negativas a la conducta y el estado anímico de los adolescentes. En sí, para sí, quiero resumirles que la literatura nos lleva a entender que la mayoría son trastornos de depresión y trastornos de ansiedad. Sin embargo, nosotros hemos podido comprobar que el trastorno mixto está presente en muchos de los adolescentes que se pudo entrevistar y atender. Bueno, con lo anteriormente expuesto por distintos estudios sobre la prevalencia de los síntomas propios a nivel nacional e internacional y los efectos negativos en la vida de las personas y tomando en consideración la carencia de un estudio que se hubiese realizado en el país y que se tomó como lugar uno de los departamentos del altiplano que han demostrado la relación entre el debilitamiento psicológico y la sintomatología depresiva y ansiosa en hijos de víctimas de violencia contra la mujer. Se considera importante y útil haberlo realizado y crear conciencia y que se tomen las medidas de prevención para evitar estas secuelas irreversibles de las cuales les hablo. Las consecuencias para la salud y desarrollo de las personas involucradas en un hogar donde se experimenta violencia genera la pérdida de confianza hacia otros seres humanos, lo cual complica la atención psicológica y se convierte en un reto para el profesional, toda vez que se sienten excluidos totalmente y no son atendidos, considerándose esencial mantener la misma y lograr el balance óptimo en el desarrollo normal del adolescente atendido, ya que se relaciona estrechamente con la capacidad de amor y empatía para la relación psicoterapéutica efectiva y que permita llevarlo. La información recabada dentro de este estudio sirvió para presentar datos concretos y servirá en algún momento como una crítica constructiva si es que lo llegan a aceptar con datos concretos a las instituciones involucradas en la atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia contra la mujer y se conozca de esta manera la magnitud del problema por medio de los datos obtenidos en el estudio. Se pretende presentar como referencia para programas de atención dentro de las diferentes líneas de acción local y nacional para que sea incluido dentro de sus metas de la atención hacia los hacia los hijos adolescentes de madres víctimas de violencia contra la mujer. Con ello, se estará contribuyendo a la salud mental de los adolescentes y a la vez servirá como una descarga eh, dentro del modelo de prevención. ¿Por qué? Porque de esa manera se podrán mejorar eh, las redes de derivación y podrá atenderse a este tipo de víctimas colaterales de una manera integral. Y bueno, para todo ello se procedió, ¿verdad?, con los objetivos. El objetivo principal era determinar la relación entre la sintomatología depresiva y ansiosa con la presencia de cualquier tipo de violencia en el hogar, en este caso de los hijos de adolescentes madres de violencia contra la mujer. Porque las madres son las víctimas, por eso es que lo pusimos de esa manera. Sí, suena un poquito extraño, pero para nosotros fue bastante efectivo poderlo trabajar de esa forma. Tuvimos unos objetivos específicos también, ¿verdad? Describimos la sintomatología depresiva, la sintomatología ansiosa de los adolescentes, hijos de víctimas de violencia contra la mujer. Se establecieron los signos que se consideraron como debilitamiento psicológico en estos adolescentes. Se determinó, se determinó si el sistema de justicia dentro de algún protocolo de atención permite el aporte específico para el bienestar integral de los adolescentes hijos de víctimas de violencia contra la mujer. Las hipótesis se basaron, ¿verdad?, en la relación en el nivel de debilitamiento psicológico en estos adolescentes
eh, y el desarrollo de sintomatología depresiva y ansiosa en su momento. Las variables para el estudio fueron la sintomatología depresiva, el debilitamiento psicológico y la relación de ambas, ¿verdad? Para el debilitamiento psicológico de los adolescentes. Se definieron las variables conceptuales para poder llevar a cabo el estudio. Se utilizó todo lo referente con base a las normas APA, ¿verdad? Y aparte de ello, eh, con los autores que nos han llevado a poder fundamentar toda esta teoría, ¿verdad? Se definieron las variables operacionales y los elementos del estudio, y de igual manera los alcances y los límites que nos llevaron a poder presentar el estudio em, en uno de los posgrados que se pudo realizar, ¿verdad? Para ello les queremos comentar también que el estudio duró 2 años y durante los 2 años estuvieron recabándose los datos porque fue la forma en que se pudo obtener en un lugar estratégico, se pudo abordar a las personas cuando salían de la fiscalía de la fiscalía de la mujer, ¿verdad? Entonces, con esto la investigación se realizó con los adolescentes que tuvieron la oportunidad de asistir luego a psicoterapia, ¿verdad? A consecuencia de que sus progenitoras, eran víctimas de violencia y se les brindó la atención psicológica al 100% y de la muestra que se tomó, que acudieron de forma voluntaria a la clínica por problema de violencia, ¿verdad? Los adolescentes de ambos sexos o de ambos géneros, tomando un total de 85 personas adolescentes como víctimas colaterales de este flagelo y en el altiplano del país, en algún departamento, como se les indica, estadísticamente se demostró la relación entre la sintomatología propia de la depresión y la ansiedad y el debilitamiento psicológico que conlleva a vivir entre el círculo de la violencia independientemente del género. En estos adolescentes, en el altiplano del país, ¿verdad? El estudio se realizó entre el año 2018 y recién acaba de concluir ahora en el mes de julio del año 2020. Se reconocieron y determinaron los síntomas depresivos y ansiosos del 100% de los hijos de pacientes que acudieron a la clínica por problemas de violencia contra la mujer. Y el estudio se determinó la sintomatología depresiva por medio de la escala para la automedición de la depresión del doctor William Sung. Y en cuanto a la ansiedad, se utilizó también la psicometría que se necesitaba, ¿verdad? Los resultados de la investigación han sido validados únicamente para la muestra investigada, es decir, que se generalizó únicamente para los adolescentes atendidos y se realizó también durante el tiempo que ya se estableció. Y sin embargo, las recomendaciones y conclusiones podrán ser utilizadas en las distintas instituciones que deseen tomarlo como referencia, ¿verdad? Los aportes son que la investigación proveyó información muy valiosa para la atención efectiva de estos adolescentes que quedan en el aire, ¿verdad? Estas víctimas invisibles y estos seres que realmente también dentro de el proceso de justicia han quedado invisibilizados. También aportaron una base científica para que las instituciones involucradas puedan concientizarse y prestar la atención debida a los adolescentes como víctimas colaterales, implementando programas efectivos y enfocados a la prevención de las secuelas por este tipo de sintomatologías, ¿verdad? A consecuencia de la violencia dentro del entorno familiar, por lo que se pretende brindarle a cada uno de los involucrados, se les ha proveído, gracias a Dios, una mejor calidad de vida. Eh, El método que se utilizó, ¿verdad? Como muy bien se les indicó, se incluyó al 100% de los adolescentes atendidos dentro de este fenómeno, el cual significa 85 personas. De la selección de la muestra ha sido no probabilística o dirigida, ya que fue un proceso
que nosotros los investigadores elegimos y quienes la conformarían, ¿verdad? Nos basamos también en la teoría de Grady y Abascal en cuanto a la estadística que se realizó. Y este tipo de muestras consisten en un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no dependió de las probabilidades, sino de las características y criterios de la investigación, como podemos también nosotros encontrarlo dentro de la literatura de Hernández, Fernández y Baptista. Ujú. El instrumento que se les indicó fueron los dos instrumentos utilizados dentro de las escalas de medición, y el procedimiento fue la propuesta que nosotros pudimos presentar. Se brindó la información a la progenitora, al adolescente. Se solicitó el consentimiento informado y la autorización tanto de los adultos responsables como del adolescente mismo. Se realizó entrevista de observación, se aplicaron las encuestas sociodemográficas, se administraron los test determinados, se realizó el vaciado de los resultados obtenidos, se presentaron los resultados de acuerdo al diseño de la investigación que se está mencionando, se cotejaron los resultados para obtener la relación dentro del estudio y se elaboró el informe final. Para ello, nosotros tuvimos el tipo de investigación, diseño y metodología estadística, y para llevar la investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, lo cual, según Hernández, emplea la recolección de datos para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar la teoría. El diseño fue transversal, el cual buscó recopilar datos en un momento específico para poder posteriormente hacer el análisis, la incidencia de los niveles de una o más variables en esta población que acabamos de indicar. También lo encontramos dentro de la eh, teoría de Hernández et.al, ¿verdad? El procedimiento estadístico para la interpretación y análisis de los resultados fue propuesto por la estadística descriptiva, la cual se desarrolló a través de una serie de técnicas con el objetivo de presentar y reducir los datos obtenidos en una investigación. Y la investigación y la presentación de los mismos se realizó mediante un proceso de tabulación que consiste en la ordenación de la información en tablas y su representación gráfica. Se utilizaron para ello los diseños correlacionales, como se les indicó, todo debidamente documentado, se realizó el análisis estadístico y se hizo la presentación del análisis de los resultados. Para ello, fueron 33 adolescentes hombres y 52 adolescentes mujeres, lo cual equivale a un total de 85 y al porcentaje bruto, por lo que nosotros lo hicimos, y poderlo dividir por sexo o por género, ¿verdad? Eh, para todo esto pudimos tomar la encuesta según el test de Hamilton en la escala 3 para la medición de la ansiedad en un promedio del punto 65 y pudimos tener una conversión de puntuación bruta en índice, ¿verdad? Dentro de lo normal, sin psicopatología, una persona. Presencia de depresión de mínimo a leve, 24 personas. Presencia de depresión de moderado a notable, el 55%. Y la presencia de depresión extrema, 5 personas, para llegar al total del 85% de los adolescentes. Por lo tanto, nosotros pudimos incluir acá que bajo del 50% de lo normal, sin psicopatología, de 50 a 59, presencia de depresión de mínimo a leve, de 60 a 69, presencia de depresión moderada a notable, y del 70 a más, la presencia de depresión. Se presentaron las gráficas, como se les indica, con un informe bastante rico, y de igual manera también los porcentajes en cuanto a la ansiedad, como se les indicó, y esto nos trajo a nosotros a considerar en la discusión de resultados, que fue muy rica,
por las diferentes profesiones de los investigadores, abogados, psicólogo jurídico forense, un doctor en psicología e investigación y de igual forma un estudiante un colega también estudiante de ciencias del comportamiento, estudio e investigación del ser humano. Con todo esto, entonces, ya hoy es colega también porque como llevó 2 años el estudio, también ya es un profesional, colega dentro de esta materia, ¿verdad? Pudimos determinar que los síntomas depresivos surgieron a raíz de conflictos psicológicos y a consecuencia de una causa evidente, y en este caso la presencia de violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones dentro del hogar, situación que de acuerdo a la investigación realizada se considera como dimensión de la misma y debe de atenderse de manera inmediata en los adolescentes. Los adolescentes hijos de las víctimas de este flagelo presentaron diferentes signos y sintomatología de forma individual. El desequilibrio que caracteriza la depresión y la ansiedad va directamente relacionado con las causas, causas, por lo que sin un abordaje adecuado y seguimiento consistente es posible enfrentarla de manera satisfactoria, quedando impotentes ante las repercusiones personales, familiares y sociales a consecuencia del padecimiento. Se lograron resultados satisfactorios durante el presente estudio, lo que permitió detectar únicamente 2 casos por factores biológicos y bajo el apoyo directo de los especialistas en el ramo, para lo cual tuvimos el apoyo de 7 psicólogos voluntarios para poder llevar a cabo la atención clínica. El presente estudio permitió conocer que una de las repercusiones de la violencia contra la mujer es que la mayoría de veces los hijos son testigos y de igual manera se logró determinar que esta muestra, y con base a las entrevistas a la mayoría de ellos, no sufre maltrato por parte de su progenitor, sino por el contrario, los que presentaron en su momento maltrato lo sufrieron por parte de la progenitora. Me gustaría mucho que puedan ustedes comprender esta parte y esta respuesta del estudio. Fue muy importante comprobar que las repercusiones psicológicas en los adolescentes hijos de madres víctimas de violencia dependieron de las características personales de cada uno de los miembros de la muestra, si eran o no maltratados también dentro de su hogar, la protección que ejercía alguna de las figuras dentro del hogar hacia ellos y el apoyo de la demás familia y lo positivo del proceso psicoterapéutico. Las reacciones más frecuentes detectadas pertenecían a la sintomatología depresiva y ansiosa, sentimientos de baja autoestima, sentimiento de estigma, aislamiento, conductas agresivas y bajo rendimiento escolar, a consecuencia del aislamiento y desesperanza que presentó la mayoría. En las adolescentes, aparte de lo descrito anteriormente, fue más marcada la irritabilidad y la impotencia a consecuencia de la responsabilidad excesiva en el hogar, incluyendo el cuidado y la atención de los hermanos menores en los casos específicos detectados, a consecuencia de que la madre tenía que presentarse al- a continuar con todo el proceso, el cual es largo, desgastante y repercute siempre, por lo regular, en los hijos mayores. Con base a los resultados obtenidos en este estudio, se logró determinar que solamente uno de los adolescentes atendidos no presentó ninguna psicopatología, lo cual presume ha sido gracias al apoyo y acompañamiento de los abuelos paternos y el amor que ellos le han brindado. Eh, Así sucesivamente van todos los resultados y dentro de las conclusiones nosotros les podemos presentar que la investigación proveyó información muy valiosa para la atención efectiva dentro de toda esta situación que se ha presentado, ¿verdad? Muy importante es también determinar, ¿verdad? Que de esta forma y por medio de la programación positiva y efectiva se anularon los pensamientos recurrentes de muerte e ideaciones suicidas a cambio de enfoques y metas y objetivos personales de desarrollo y crecimiento de potencialidades propias a mediano plazo. Se logró determinar la relevancia y vulnerabilidad dentro de la incidencia de la sintomatología depresiva y ansiosa y el debilitamiento psicológico en los adolescentes. Los resultados aportaron en base científica para que cuando una institución lo determine se pueda sin ningún costo poder proveer la siguiente o esta investigación para que pueda ser útil.
A consecuencia de la vivencia dentro del hogar y el sentirse solos, la baja autoestima, el reprimir sentimientos hacia sus progenitores y hermanos por no saber expresar sentimientos, llevó a 14% de los adolescentes a buscar afecto, de acuerdo a la confusión que la situación dentro de su hogar les generó. Dieron inicio a una vida sexual activa de forma precoz, para lo cual se les brindó la orientación adecuada y se les permitió el espacio con el profesional idóneo para conocer las consecuencias y repercusiones de la práctica sin la madurez biológica, emocional, ni psicológica, ni física para ello, lo cual en conjunto con la persona que les brindó la psicoterapia les fue sumamente beneficioso. El acompañamiento brindado fue agradecido y bien recibido y aprovechado de forma positiva por los adolescentes atendidos, lo cual ha generado seguridad y les permite utilizar herramientas efectivas para lograr una mejor calidad de vida y la prevención adecuada de la violencia a futuro, lo cual ellos ya lo tienen bastante trabajado y eso permitirá que estas 85 personas, estos 85 adolescentes, no sean agresores a futuro. Como recomendaciones, implementar programas efectivos y enfocados a la prevención de las secuelas de sintomatología depresiva y ansiosa para no caer en un diagnóstico mixto, ¿verdad? Con lo que se pretende brindar a cada uno de los involucrados y se pretendió y se logró una mejor calidad de vida. Sobre la base de resultados obtenidos se podrá dar atención especializada a adolescentes afectados, lo que permitirá a los adolescentes a futuro en otros programas y donde se puede implementar este estudio un bienestar integral con menos descompensaciones físicas y un adecuado balance psicológico para lograr una mejor calidad de vida y por ende una sociedad más sana. Eh, bueno, con esto también quiero presentarles a grosso modo, ¿verdad? Que los avances en Guatemala vienen desde el año 2009 con la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, con base al decreto 97-96 del Congreso de la República, la creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, con base al acuerdo gubernativo 200 2000, el reglamento de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, el decreto 97-96 del Congreso de la República, en acuerdo gubernativo 831-2000, donde se crea la CONAPREVI, la creación de la CONAPREVI, la ley contra femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el protocolo de ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pero principalmente hay otras instancias ahora y sin embargo ninguna hasta el día de hoy eh, de manera integral le brinda a estas víctimas colaterales la atención. Para hacer nosotros el estudio nos basamos en los fundamentos filosóficos, que son los derechos humanos de las mujeres, y que serían libertad, igualdad y dignidad, y que de igual manera son para los adolescentes y para la niñez, ¿verdad? Sabemos entonces, dice que el artículo cuarto en nuestra legislación dice que igualdad, ninguna persona podrá ser sometida a otra condición que menoscabe su dignidad. La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad nos lo indica también en la Gaceta número 24, en el expediente 141-92, en la página 14, ¿verdad? Con una sentencia que se puede leer ahí, que es la 1606-92. De igual forma, los fundamentos jurídicos, ¿verdad? Que son la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Convención de Belén do Pará, en el año 94, en el decreto 6994, del decreto del Congreso de la República y ratificada en el año 95. Asimismo, los fundamentos jurídicos nacionales, Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 1, 2, 3 y 4, que dice garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la integridad y el desarrollo integral de la persona. La pregunta sería entonces, ¿qué está haciendo el Estado para toda esta serie de situaciones con una
sencilla reflexión y con todo respeto. Eh, Existen las limitantes dentro del proceso penal, falta de aplicación de protocolos, la independencia judicial, discrecionalidad en la aplicación de justicia, elevados índices de abandono o pedido de sobreseimiento, elevados índices de retiro de denuncias, medidas de seguridad inoperantes, las pruebas que muchas veces pueden ser abundantes pero inútiles, discrecionalidad y discriminación, el limitado recurso para dar asesoramiento y acompañamiento, la carencia de psicólogos especializados en esta materia, porque muchos hacen, pero no saben hacer, sesgos de discriminación en sistemas de justicia y salud, perdón, la impunidad y la práctica de revictimización y la violencia institucional del Estado, víctimas secundarias, víctimas terciarias y los múltiples contextos de discriminación a las mujeres y a muchos adolescentes en sí. Cuando digo de los psicólogos es porque no existe una especialización en Guatemala, a eso me refiero. Sin embargo, existe la especialidad en ciencias del comportamiento, estudio e investigación del ser humano, que forma a los profesionales en psicología para poderse desempeñar en cualquiera de las áreas que tiene que ver la psicología jurídico-forense, ¿verdad? Eh, Ha habido muy poco auge y sin embargo, dentro de los que se han podido graduar hay excelentes resultados, ¿verdad? Los juzgados especializados, estos vienen desde el Acuerdo 1-2010 de la Corte Suprema de Justicia, con el que se crean juzgados de primera instancia, penal y tribunales de sentencia de delitos de femicidio y de otras formas de violencia contra la mujer. Hoy por hoy ya también son juzgados de femicidio de primera instancia, penal y tribunales de sentencia de femicidio y de otras formas de violencia contra la mujer y niñez víctima. Sin embargo, solamente cuando es víctima directa de algún tipo de delito, ¿verdad? Y así por el estilo podría ir mencionarles una serie de situaciones, sin embargo, como es tan amplio y tan rico, quiero dejarlos invitados el día de hoy para que ustedes puedan realizar un estudio como este en su país, puedan brindar esa oportunidad y como profesionales y como expertos en este campo eh, podamos aportar nuestro granito de mostaza y estas inquietudes. ¿Por qué? Porque a partir de ahora que estamos en el periodo de la pandemia y post pandemia para algunos, este tipo de situaciones van a ser todavía más recurrentes. Muchísimas gracias, les agradezco su atención y estamos atentos para continuar con el seguimiento del mismo. Hasta pronto.